La sequía, como fenómeno natural, siempre ha tenido un profundo significado espiritual en la Biblia. Representa no solo la falta de agua física, sino también la escasez de fe y dependencia de Dios. En diversas historias bíblicas, la sequía nos enseña lecciones sobre la necesidad de buscar y poner a Dios como la prioridad en nuestras vidas. Uno de los pasajes más ilustrativos, más poderosos que habla de la sequía es el de Elías durante el reinado de Acab. Te invito a que me acompañes, vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina es lo que tengo en una tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué situación, ¿verdad? Es una situación complicada, es una situación difícil la que menciona este pasaje del libro de Reyes. Vemos al profeta Elías con esta mujer, una mujer viuda que tenía un hijo y ya estaba preparando la última comida porque la escasez, la sequía, estaba siendo tan abundante que prácticamente la mujer ya pensaba que iba a morir. Pero no solo había una sequía de alimentos, de aceite, había una sequía también de agua. En unos pasajes atrás, en este mismo libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, Elías anuncia a Acab que no habrá lluvia ni rocío los próximos años, excepto por su palabra. Y esa sequía fue una consecuencia directa de la idolatría y la desobediencia del pueblo de Israel. El rey Acab y su esposa Jezabel habían llevado al pueblo a adorar a Baal, olvidando al Dios verdadero, el Dios que los había sacado de Egipto y les había dado la tierra prometida. Y en consecuencia viene una maldición de sequía a toda la tierra, que afecta también a esta mujer viuda. Durante esa sequía, Dios instruye a Elías a refugiarse junto al arroyo de Querit, donde él provee agua para el profeta y le envía cuervos con alimento. Y esa provisión, en medio de la sequía, demuestra que incluso en tiempos de extrema necesidad, Dios cuida de aquellos que confían en él. La sequía terminó cuando Elías, en el monte Carmelo, desafió a los profetas de Baal y demostró que solo el Señor es el verdadero Dios. Y después de esa demostración del poder de Dios, el pueblo se arrepintió y la lluvia finalmente llegó. Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41 en adelante. Ahora estamos viendo la situación de esta viuda. Este pasaje, el versículo 7, empieza diciendo: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea que la palabra de Dios se estaba confirmando. Por la maldición, por la idolatría de Israel, viene la sequía. Y llega la sequía no solo a las personas perversas, malas, como el rey Acab y su esposa Jezabel. No, también llega la sequía a otras personas que no tenían nada que ver con ellos. Y esto es una enseñanza porque siempre van a haber daños colaterales. Las decisiones que tú tomes en tu día a día
no solo te van a repercutir a ti, sino que van a repercutir también a las personas más cercanas, en este caso, familiares. Vemos en la historia que no eran tiempos buenos, había una gran sequía por causa de que no había llovido por mucho tiempo y el Señor manda al profeta Elías a la casa de una mujer viuda para que lo alimentara. Aquí podemos reflexionar en las bendiciones que pueden venir a la vida de una persona, a una familia, aún en tiempos difíciles. No solo llega la sequía a personas que no tienen nada que ver con personas malvadas, como Acab y Jezabel, los dos reyes de esta nación, que por su pecado y por incitar al pueblo a pecar hace que muchas personas también sean arrastradas por el juicio de Dios. Pero aún en medio de esas dificultades, vemos cómo Dios bendice a esta viuda. Aún en tiempos difíciles, vemos a una mujer que pone primero a Dios en su vida, es decir, que se atreve a poner como primera prioridad de su vida al Señor. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En esta historia también podemos reconocer qué es lo que en los tiempos de dificultad nos afecta para poner a Dios como el primero en nuestra vida. ¿Es Dios una prioridad para ti, para tu vida? En los tiempos de dificultad, el temor hace muchas veces que Dios sea una prioridad en nuestra vida. Cuando llegan las dificultades es cuando más buscamos a Dios, ¿verdad? Cuando llega el miedo, el temor a nuestra vida, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Para nosotros Dios se vuelve en una prioridad. No a todas las personas le pasa esto. Cuando llega la dificultad, para ellos Dios es una prioridad. Para otras personas, cuando llega la dificultad, Dios no es una prioridad. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. A muchos cristianos les da temor apartar lo primero para Dios en sus finanzas, pensando que no les alcanzará, y por eso no le dan al Señor o le dan lo que les sobra. Y ese temor también afecta las decisiones que tienen que tomar. Pero tú y yo tenemos que saber que cuando vencemos el temor y decidimos poner a Dios primero, esta decisión le demuestra a Dios tres cosas. Y eso produce bendición para nuestra vida. Vemos tres actitudes en esta mujer con esta acción. Porque está dando de beber y de comer a un desconocido. Sí, era el profeta de Dios. Pero estaba guardando esos últimos recursos para ella y para su hijo. Estaban esperando la muerte, lo acabamos de leer. Pero Elías le dice a la mujer, no tengas temor. Mientras recogía leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 12. Y Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué actitud, ¿verdad? Uno diría, Elías, qué poco caballero es. Encima que entra en una casa que no es la suya, exige a una mujer viuda que está trabajando que le prepare un vaso de agua y que después le haga una torta cocida debajo de la ceniza. Pero hazla primero para mí y después comerás tú y tu hijo. Vemos por medio de las actitudes de esta viuda de Sarepta cuáles son esas tres cosas que nuestras prioridades demuestran. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días,
y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta es una primera enseñanza que nos deja la actitud de la viuda. Poner a Dios primero demuestra la fe que tenemos en Él, en su palabra. Esa mujer no tenía nada más que un puñado de harina, un poco de aceite, pero creyó y confió en la palabra de Elías. Y las tomó como palabras que venían de Dios. Es decir, que esa mujer tuvo fe para decidir servir a Dios primero, para dar lo único que tenía para alimentar al profeta del Señor. Y esa fe la salvó, no solo a ella, sino a su familia. Por esa fe, el milagro de provisión se hizo realidad en su casa. Y nosotros tenemos una palabra que nos invita a confiar y a vencer el temor para poner a Dios primero en nuestra vida. Ya no son palabras de un profeta, son palabras de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Y estas cosas os serán añadidas. Esto habla de prioridades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas de Dios son prioridad. Y muchas veces dejamos las cosas de Dios para lo último. En pocas palabras, para nosotros Dios no es una prioridad. Y esta es una primera enseñanza que nos deja esta mujer, poner a Dios primero. Porque si lo hacemos demuestra la fe que tenemos en Él. Poner a Dios primero demuestra la obediencia que hay en nuestro corazón. Esa mujer no solamente creyó las palabras de Elías, sino que las obedeció. Su fe pasó a la acción y esa obediencia produjo bendición para su familia. En la palabra de Dios hay promesas de provisión de Dios, de bendición, de prosperidad para nosotros, para nuestra familia. Pero las promesas de Dios tienen una condición. No solamente hay que conocerlas, no solamente hay que creerlas, hay que obedecerlas. Mira lo que dice el profeta Malaquías. En su libro, capítulo 3, verso 10 en adelante, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Poner a Dios en primer lugar demuestra la obediencia que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Poner a Dios primero demuestra la humildad que tenemos para con Dios. La mujer fue humilde para poner al Señor primero antes que todo en su vida, incluso a su propio hijo. Ella puso a Dios primero antes que a su hijo y que a ella misma. Y esa humildad es la que Dios quiere ver en el corazón de cada uno de nosotros para darnos sus bendiciones, aún en medio de la sequía, aún en medio de la dificultad. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo lo mira de lejos. Hay otros ejemplos en la Biblia que hablan de la sequía. Otro ejemplo podríamos decir el de José en Egipto, Génesis capítulo 41. Faraón sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y luego con 7 espigas llenas y 7 espigas delgadas. Y José interpreta el sueño, explicando que habrá 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de gran hambre y sequía. Y gracias a la sabiduría que Dios le dio a José, Egipto pudo prepararse durante los años de la abundancia, almacenó alimentos para los años de escasez. Y este pasaje subraya cómo Dios, a través de la sabiduría y la provisión, puede guiar a su pueblo para enfrentar tiempos de dificultad. ¿Qué hizo la nación de Egipto? Obedeció las palabras de José. Obedeció lo que José decía de parte de Dios. Vienen años de sequía. Pues en los tiempos de abundancia vamos a guardar en los graneros. Vamos a guardar en las despensas para cuando vengan esos años de sequía
tener el alimento. No pusieron excusas, obedecieron y Dios prosperó a la nación de Egipto. En el libro de Jeremías, la sequía también se menciona como un juicio de Dios sobre el pueblo por su infidelidad. En Jeremías capítulo 14, versículo 1, el profeta describe la sequía en la tierra de Judá, donde no hay agua en las cisternas. Dice que el suelo estaba agrietado. Y esa sequía simboliza la desesperación, la necesidad de regresar a Dios. Y Jeremías clama al Señor en nombre del pueblo, reconociendo su pecado y pidiendo misericordia. Vemos como Malaquías, vemos como Jeremías, vemos como Elías, vemos como esta viuda ponen en primer lugar a Dios. Para nosotros Dios tiene que ser una prioridad. En el Nuevo Testamento, la metáfora del agua se usa para ilustrar la necesidad espiritual, la provisión de Dios. En Juan capítulo 4, verso 13 y 14, Jesús habla con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob y le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Jesús se está presentando como la fuente de agua viva, el único que puede satisfacer nuestra sed espiritual de manera plena y eterna. A Él tenemos que acudir. A Él tenemos que acudir en todo momento. Jesús debe ser la prioridad número 1 en nuestras vidas. Cuando viene el calor, ¿verdad? Cuando has trabajado arduamente, cuando has estado trabajando bajo el sol, acudes a una fuente, ¿verdad? Acudes a una nevera para refrescarte, acudes a la botella de agua. Esto llévalo a la parte espiritual. Cuando vienen esos tiempos duros de dificultad, y no solo los de dificultad, también los tiempos buenos, qué bueno es acudir a Jesús, a la fuente de agua viva, refrescarnos en su presencia. En el Sermón del Monte Jesús también destaca la importancia de poner a Dios en primer lugar. En Mateo capítulo 6, verso 33 dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Jesús nos está recordando que cuando ponemos a Dios y su reino como nuestra prioridad, Él provee para todas nuestras necesidades, como hizo con esta viuda. Obedeció, fue humilde, puso a Dios en primer lugar y recibió la bendición. Hoy en día enfrentamos nuestras propias sequías, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Podemos experimentar momentos de desesperación. Sentimos que nuestras fuerzas se agotan, nuestras esperanzas se desvanecen. Sin embargo, esas sequías son oportunidades para renovar nuestra fe y confianza en Dios. Así como el agua es esencial para nuestra supervivencia física, buscar a Dios y mantenerlo como nuestra prioridad es esencial para nuestra vida espiritual. En tiempos de sequía podemos acudir a la fuente inagotable de agua viva que es Jesús. Y en Él vamos a encontrar toda la satisfacción, toda la provisión que necesitamos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, experimentamos su cuidado. Que en nuestras vidas, cuando tú y yo enfrentemos desafíos y dificultades, que nunca olvidemos la importancia de mantener una relación íntima con Dios. Así como el salmista lo declara en el Salmo 42, verso 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Que también nuestras almas busquen y anhelen a Dios con el fervor, con fervor, porque solo en Él vamos a encontrar la verdadera paz, la verdadera satisfacción, la verdadera vida. Solo con Él, solo en la presencia de Dios. Pero para eso, Dios tiene que ser una prioridad en nuestras vidas.
Si en tu vida Dios no es una prioridad, luego no te lamentes, no te quejes de por qué las cosas salen mal. Nuestra sociedad ha decidido vivir alejado de Dios. Nuestra sociedad ha decidido apartar a Dios. Si tú y yo apartamos a Dios de nuestras vidas, va a venir tiempos de sequía. Y entonces, en esos tiempos de sequía, ¿qué harás? ¿Qué harás cuando venga la sequía a tu vida? No solo física, natural, a la espiritual. ¿Qué harás cuando te apartes de los caminos de Dios y Dios permita juicio a tu vida? Permita que vengan situaciones que te van a desafiar, te van a poner en un aprieto y vas a tener que decidir qué hacer. ¿Volverte a Dios o olvidarte de Él? Como siempre compartimos en Radio Solidaria, es una decisión. Tú sabes la respuesta. Tú decides.